Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos vean y nos escuchen. Tenemos esta nueva emisión de su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, su servidor, consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz. Y en esta ocasión, en primer lugar, queremos enviarle una felicitación muy grande a toda la ciudadanía de Coahuila. De acuerdo al resultado de nuestros cómputos municipales, en esta entidad para la elección de ayuntamientos logramos una votación del 64.64% de participación ciudadana. Esto nos ubica dentro del top 5 de las entidades federativas con mayor participación en las urnas. Esto, sin lugar a dudas, es un gran logro de la ciudadanía coahuilense que acudió a las urnas este pasado 2 de junio. En ese sentido, muchas gracias a todas, a todos que tuvieron a bien acudir a emitir su sufragio y de esta manera poder seguir dándole continuidad, en el caso del estado de Coahuila, a la democracia en nuestros 38 ayuntamientos de la entidad, que es la elección local que nos corresponde a este Instituto Electoral de Coahuila. También decirles adicionalmente que se le llevaron a cabo los 38 cómputos municipales en la entidad. Se entregaron ya las constancias de mayoría, aquellas planillas que resultaron ganadoras, así también como las constancias para todas aquellas regidurías y sindicaturas de primera minoría de representación proporcional, para de esta manera que ya todas y todos tengan su respectiva constancia. Por otra parte, también manifestarles que nuestros 38 comités municipales electorales ya remitieron todos a la bodega electoral central de nuestro instituto la totalidad de la documentación electoral, mismas que ya se encuentra a resguardo, para que en caso de que así alguna autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral nos lo requiera, estarán ahí a su disposición. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con esta pequeña introducción de temas, de preguntas que nos han hecho ya, ahora sí, que pasado el proceso electoral, la jornada electoral, pasado en los cómputos, en los comités, algunas preguntas que han surgido y en las cuales la ciudadanía muestra su legítimo interés en saber cuáles son las partes, las etapas que siguen del proceso electoral. Y precisamente la primera que nos hacen dice, ya una vez que se entregan estas constancias de mayoría, que ya en los cómputos se definió cuál es la planilla ganadora, ya el resultado es definitivo. Déjenles platico que en términos del Código Electoral y de la Ley de Medios de Impugnación, los actos administrativos que realiza la Autoridad Administrativa Electoral, como es la entrega de estas constancias de mayoría, son actos administrativos con los cuales la autoridad cierra esta etapa. Sin embargo, es un derecho constitucional que les asiste a todas las personas de poder impugnar, si así es su deseo, aquellos actos de toda autoridad, incluyendo la electoral. Luego entonces, si algún partido político, si alguna persona se siente agraviada en alguno de sus derechos político-electorales, puede acudir ante los tribunales electorales a efecto de promover los juicios y serán estos tribunales los que en su oportunidad, a través de sus sentencias, determinen en qué sentido, si es que hay que cambiar alguna de las constancias que hemos otorgado o si bien quedan firmes. Este es un derecho que tiene la ciudadanía, que tienen los partidos políticos, las candidaturas. Entonces, en el Instituto Electoral de Coahuila estaremos al pendiente de lo que en su momento determine la autoridad jurisdiccional electoral. Otra pregunta que también nos han formulado tiene que ver con que si hay diferencia en el resultado que publica el PREP contra el resultado del cómputo. Déjenles digo, y ya lo habíamos visto en algún episodio
de la urna que le dedicamos, entre otros temas, al programa de resultados electorales preliminares, que el mismo es de carácter informativo y se toma en base a las actas que van saliendo de la jornada electoral en las diferentes casillas a lo largo de toda la entidad. Este programa, al ser de carácter informativo, tiene esta naturaleza porque toma los datos de la misma acta sin mayor análisis, solamente los toma y se transcriben a un sistema que va mostrando el resultado. El cómputo municipal, en cambio, establece con claridad el resultado, puesto que ahí se cotejan las actas, la que viene en el paquete electoral, la que tiene las representaciones partidistas, y eventualmente, si es necesario, se procede inclusive a recontar el paquete electoral a efecto de determinar con mucha claridad cuál es el resultado final de la votación en esa casilla. Por eso, en ocasiones, el PREP, sobre todo en resultados muy cerrados, el PREP pudiera tener un resultado diferente al del cómputo final que se realiza en la sede del Comité Municipal Electoral. Este resultado del cómputo municipal celebrado el miércoles posterior al día de la jornada electoral es el resultado oficial. Por eso, a partir de ese es que se entrega la constancia de mayoría y a la planilla, en este caso de ayuntamientos, que resultó electa. Entonces, ¿puede haber alguna diferencia? Sí, precisamente por ello. En ocasiones también pasa que el acta que llega al PREP no está totalmente legible, a veces cuesta alguna dificultad poder ver el número exacto y entonces esa acta no se contabiliza y se espera hasta el momento de que llegue el paquete electoral en el cómputo municipal respectivo. Ciudadanía, tranquila, todos los resultados que se arrojan al término de los cómputos municipales pasan por todo ese proceso. Cerca del 70%, un poco más, de todas las casillas volvieron a ser recontadas a efecto de darle certidumbre jurídica a todos los actores que intervienen, candidaturas, personal de los comités municipales y naturalmente la ciudadanía, de que los votos están bien contados. Es un tema interesante. Otra pregunta que también nos hace tiene que ver con un tema de carácter operativo. Nos preguntan, en el caso de los cómputos municipales, ya una vez de que se terminan, los CAEs, los capacitadores de asistencia electorales, el comité municipal, ¿hasta cuándo siguen en funciones? Déjenles comento que nuestros comités municipales electorales son de carácter temporal, es decir, ellos duran principalmente a lo largo de todo el proceso electoral hasta el día de la jornada electoral, los cómputos y posteriormente nosotros solemos dejar todavía a lo largo de este mes abiertas las oficinas porque hay temas, por ejemplo, ahorita si había alguna impugnación se recibe en los propios comités municipales electorales y posteriormente vamos terminando temas de orden administrativo. Hay que recordar que nuestros comités ejercen recursos humanos, financieros y materiales públicos, es decir, reciben dinero que viene del presupuesto de este órgano electoral y en virtud de ello también tienen que atender situaciones de orden administrativo para que haya transparencia en el manejo de los recursos. Por tanto, todavía siguen estos días en los procesos de entrega y recepción del material. Por eso, si ustedes en su municipio ven que hay actividad todavía en el comité electoral, se refiere a ese tema. En las oficinas centrales del Instituto Electoral de Coahuila en Saltillo, nosotros tenemos actividad permanente, puesto que estas oficinas son de orden permanente. Vamos a una última pregunta rápida antes de pasar ya a una pausa. El tiempo ya aquí siempre se nos va volando, entonces sí tenemos que saber. Nos preguntan, y esta es también una pregunta interesante, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila, tienen los mismos cómputos, cada quien hace los suyos. Miren, esto es bien importante. Nosotros, como órgano electoral local, tenemos a nuestro cargo el cómputo municipal de las elecciones de ayuntamiento, 38 ayuntamientos de la entidad. El Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila atiende en lo que corresponde a la elección presidencial de los votos en Coahuila, la elección de senadores y senadoras aquí en el estado de Coahuila y la elección de diputaciones. Es decir, ellos hacen el cómputo de esas tres elecciones, nosotros hacemos el cómputo
de nuestros ayuntamientos. Cada cómputo es diferente, cada uno sigue su propia línea, su propia lógica. Los cómputos que nosotros hacemos se celebran en nuestros comités municipales electorales. Los cómputos de ellos, por ejemplo, los de diputados, diputadas federales, los realizan ahí en sus juntas distritales ejecutivas. Ellos tienen 8 juntas, se celebran los cómputos en esas 8 juntas. Nosotros los celebramos en nuestros 38 comités municipales electorales. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta primera mitad. Agradecerles de nuevo cuenta a la ciudadanía que salió a votar en este pasado domingo 2 de junio, una fiesta cívica en paz donde la ciudadanía pudo acudir a las diferentes casillas en lo largo de toda la entidad. Vimos también, me tocó ver en las casillas especiales mucha afluencia de los votantes en tránsito y también en nuestras propias casillas donde nos tocó ir a votar. Entonces, de nueva cuenta, muchas gracias a todas y a todos. Aquí desde el Instituto Electoral de Coahuila les agradecemos mucho su participación, lo que nos llena de orgullo y satisfacción. No se vayan, regresamos en un momento más. Estamos en su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Ahorita regresamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa de La Urna. Estamos ya en la segunda parte de este programa, muy felices y muy contentos de toda la participación ciudadana que vivimos aquí en Coahuila. Además, una participación ciudadana que se caracterizó por la civilidad, por la paz, por la tranquilidad. En la jornada electoral me tocó ver muchas familias que iban a votar todos juntos, que llevan además a sus hijos menores de edad. Un ejercicio democrático que, sin lugar a dudas, marca, como siempre, la tendencia de la ciudadanía de Coahuila a tener una participación amplia en todas aquellas decisiones que son de su interés y, naturalmente, en la de poder elegir a sus 38 ayuntamientos de la entidad. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos han hecho en estos días que han pasado de la jornada electoral del domingo 2 de junio. Y bueno, la otra pregunta que nos han hecho, y esta pregunta es muy interesante, nos preguntan, las personas que acudieron a votar, que acudieron en un buen número, que acudieron a votar, al momento de que se les entregaban las boletas electorales, que depositaron las boletas, me decía, yo me equivoqué, esa persona metí una boleta en una urna y otra. ¿Hay algún problema en ese sentido? Yo les comento que el día de la jornada electoral había 4 urnas para la presidencia de la República, para las senadurías, para las diputaciones federales y para los ayuntamientos. Si alguna boleta cayó en alguna urna que no correspondía, al momento de hacer el escrutinio y cómputo en la propia casilla, se procede de manera a hacer ese escrutinio y se detecta normalmente ahí y se pasa al montoncito, al conjunto de boletas que corresponden sea a la elección de ayuntamientos, de diputados, de senadores, de presidente. Entonces, no hay problema, ahí se hace el ajuste. Hay que recordarle a la ciudadanía que siempre, como lo hemos dicho, hay que recordar que las boletas traen un color que coincide exactamente con la urna, entonces lo único que tenemos que hacer es verificar el color que tenemos. Las urnas también están marcadas con la elección de qué se trata, entonces ahí podemos depositar la boleta en el lugar correcto, pero si eso no llegara a ocurrir, normalmente en la casilla se procede a recuperar esa boleta y a ponerla en su lugar. Entonces, no tenemos mayor problema. Las autoridades de la mesa directiva de casilla normalmente atienden este tipo de situaciones en el primer punto. Otra pregunta que nos hacen aquí es que si
bueno, tiene que ver un poco con el Instituto Nacional Electoral, pero también la responderemos. Nos pregunta una persona que no pudo sacar su credencial para votar, que desafortunadamente no votó porque pues ya se le había pasado el tiempo, que si ya puede estar recuperando su credencial, sacando un duplicado, etcétera. Déjenles comento que, como ya lo dijimos en alguna ocasión, cuando ustedes tienen su credencial para votar y se les pierde, lo importante es que de inmediato vayan a un módulo del Instituto Nacional Electoral a tramitar su credencial. Esto es bien importante porque a veces por desidia lo dejamos pasar y ya para cuando acordamos se pasó el tiempo hasta para sacar reimpresiones y ya no podemos ir a votar. Es importante señalar que es requisito indispensable para poder ejercer su derecho al voto contar con su credencial. Entonces, también me tocó ver, y aprovecho la pregunta, en alguna casilla que ya fue reseccionada, es decir, que ya desde la anterior elección se reseccionó y aún así había gente que no había ido a actualizar su credencial. Esto es un buen momento para todas aquellas personas que traían perdida su credencial para que la puedan ir a tramitar, para los que tienen que actualizarla porque ya se les venció. Este es un buen momento. La siguiente elección que tendremos en Coahuila será pues todavía hasta el 2026, faltará algunos años, pero yo les recomiendo que desde ahora no lo dejen pasar y tengan siempre a la mano y siempre actualizado una herramienta tan importante como es la credencial para votar con fotografía, que además de ser un instrumento necesario para ejercer su derecho ciudadano, también es, y gracias a los esfuerzos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, es el medio de identificación oficial que solemos utilizar para prácticamente todo tipo de trámites, tanto en el sector público como el privado. Entonces, ya vayan ahorita, chequen en el Instituto Nacional Electoral, citas para que puedan ustedes hacer los trámites que correspondan y esté siempre su credencial para votar actualizada. Vamos aquí a otra pregunta que nos hacen. Nos preguntan que si el Instituto Electoral de Coahuila, ya en pasado el proceso electoral, ¿qué otras actividades sigue haciendo? Miren, esto es algo muy interesante. Nosotros, por mandato constitucional, tenemos a nuestro cargo tareas de educación cívica y de participación ciudadana. Y estas tareas se dan independientemente de que haya proceso electoral o no. Entonces, nosotros desde este instituto tenemos muchos programas permanentes de educación cívica y de participación ciudadana que van enfocados al trabajo con jóvenes, al trabajo con grupos vulnerables, al trabajo con organizaciones de la sociedad civil que también están interesadas en ir construyendo la democracia. Y esto es bien importante porque para poder ejercer el derecho al voto necesitamos estar inscritos, como ya les había dicho, en el listado nominal, acudir a nuestra casilla, pero la democracia, si bien es verdad, tiene su principal punto de inflexión en el ejercicio del voto, también es verdad que la democracia es una forma de vida que se va construyendo en la toma de decisiones de la vida cotidiana, de la vida normal de las personas. En ese sentido, desde el Instituto Electoral de Coahuila, por ejemplo, para las elecciones que hay en mesas directivas de sociedades de alumnos, de consejeros universitarios, elecciones que hay en secundarias, en preparatorias. Nosotros vamos con nuestras urnas electrónicas para ir de esta manera diciéndole a esa parte muy sensible de nuestra sociedad que son las y los jóvenes, que la democracia se va aprendiendo día a día para que al final de cuentas, cuando nosotros vayamos a la urna, ya vayamos concientizados de que este tema es relevante, no solamente porque el domingo 2 de junio pudimos ir a votar, sino porque también a lo largo de nuestra vida, de nuestros días, tenemos siempre que ejercer nuestro derecho para decidir. En esta ocasión fueron elegir desde lo local quienes compondrían nuestros ayuntamientos, pero también, les decía, a lo mejor en la prepa, quién va a encabezar la sociedad de alumnos, quién va a encabezar los trabajos de un consejo universitario, en fin. Nosotros hemos estado presentes ahí en forma permanente para ir trabajando en estos temas de participación ciudadana y educación cívica que son importantísimos y que son tareas permanentes. Vamos a otra pregunta, si me permiten. Aquí las tengo todas organizadas en nuestro teléfono
teléfono inteligente. Nos preguntan también, esto tiene que ver con nuestra tarea también como órgano electoral que forma parte del Sistema Nacional Electoral. Nos comentan aquí que si en otros estados, porque es una persona de otra entidad, específicamente Nuevo León, nos pregunta que si en otros estados también hay algún PREP o algún lugar donde pueda checar su información, así como aquí en Coahuila. Déjenles comento rápidamente, porque además tenemos aquí en el estado de Coahuila mucha gente de muchas entidades del país. Muchos ya actualizaron su credencial y ya votaron este domingo 2 de junio. Otros no alcanzaron y votaron en casillas especiales y ahí están interesados por lo que pasa en sus entidades de origen. Déjenles digo que el Instituto Electoral de Coahuila forma parte del Sistema Nacional de Elecciones, donde está el INE y también están todos los demás soples del país. Entonces, todos nosotros tenemos normatividad que nos permite estandarizar, por ejemplo, el programa de resultados electorales preliminares. Si ustedes buscan, por ejemplo, el caso de Nuevo León, en su Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Nuevo León, podrán localizar un PREP y podrán localizar también un sistema de cómputos para que ustedes puedan, como ciudadanía, saber cómo estuvieron las elecciones en su estado de origen. Y esto lo señalo porque es una de las grandes fortalezas que tiene el Sistema Nacional de Elecciones, porque nos permite a las entidades federativas compartir políticas, buenas experiencias, buenas prácticas que al final de cuentas redundan en una mejor democracia, en una democracia de mayor calidad. Vamos ya a la última pregunta, y el tiempo, como siempre, se nos está yendo rapidísimo, pero vamos a la última pregunta. Y aquí nos hacen, más que pregunta, es una reflexión, y nos preguntan qué podemos seguir haciendo. La votación de participación ciudadana fue muy buena, pero qué podemos seguir haciendo para poderla seguir mejorando. Déjenles digo que mucho tiene que ver con la forma en la cual nosotros podamos ir dándole a la ciudadanía una idea muy clara de que la democracia se va construyendo día a día, y sobre todo en los jóvenes y en las jóvenes, en la juventud, que logramos nosotros poderle transmitir la relevancia de que participen activamente en los asuntos públicos de este país. En los jóvenes hemos encontrado cuando agarran una causa ecológica, reforestación, vemos a muchos jóvenes participando muy activamente. Tenemos que decirles que esa forma de participación también puede hacerse en la materia de los derechos político-electorales, y que en el fondo todos conducen hacia causas comunes en beneficio de una comunidad, de un municipio, de un estado y también de todo nuestro país. Por ahí tiene que ser la reflexión. Tenemos que seguir trabajando. Descansemos un ratito solamente en lo que reponemos energías de estas semanas intensas de trabajo, pero regresemos a seguirle transmitiendo a la ciudadanía la importancia de la democracia, de la participación ciudadana, de la educación cívica. Pues con esto concluimos este programa de La Urna. Agradecerle de nueva cuenta a la ciudadanía que salió a votar el domingo 2 de junio. Estamos eternamente agradecidas y agradecidos en este Instituto Electoral de Coahuila, y naturalmente los seguimos invitando para que sigan al pendiente de su programa de La Urna, donde abordaremos temas de educación cívica, de participación ciudadana, de cómo seguimos trabajando de la mano con la sociedad para seguir construyendo la democracia que todos deseamos. Muchas gracias, su servidor Juan Carlos Dinero Ruiz. Los esperamos en la próxima edición de La Urna. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.